destructiva. Y si me das un minuto, te voy a contar cuál es mi teoría. 2 minutos tienes. Mi teoría, gracias. Mi teoría es que Rafael Correa, después de haber sido 10 años de emperador, esta teoría la he dicho unas pocas veces y me dicen, no, ya se te fue la mano, verás. Correa no se va a aguantar, después de haber sido 10 años de emperador, no se va a aguantar mucho tiempo en Bélgica siendo un don nadie. Un don nadie porque además ha demostrado estos años que académicamente es un hombre muy poco dotado. Mediocre, exactamente. De cultura de Wikipedia, ¿no? Sí. Del Rincón del Vago. Del Rincón del Vago. Ese es el vicepresidente. Latoso. Otro de Wikipedia. Latoso, mentiroso, exagerado, labioso. Bueno, él en Europa no va a ser nadie, se conseguirá, porque ya no va a tener a la diplomacia ecuatoriana puesta a conseguirle doctorados honoris causa. Entonces ya no va a tener quien le consiga conferencias en universidades. Va a estar como diablo en botella. No se va a aguantar a sí mismo. Un cartel en el metro así, acepto honoris causa, alguna cosa así. Ni en la casa lo van a aguantar al tipo. Aguantarse 4 años en condición de don nadie en Bélgica no va a poder. Entonces yo tengo la teoría de que Rafael Correa, sea quien fuere el presidente, va a tratar de convertirse en líder de la oposición rápidamente, una oposición desestabilizadora. ¿Puede volverse el Uribe de Santos? Peor todavía, porque... ¿Dices que puede volverse oposición del propio Moreno? Por supuesto que sí. No es que puede, creo que ese es su plan. Es la primera vez que escucho ese plan macabro. Exacto. Satánico, endiablado, endemoniado. Claro. Sí. Verás, creo que Moreno va a tener que reducir el Estado, va a tener que contraer el gasto público, porque no se puede mantener estos niveles de gasto. Estos niveles de gasto que han llevado a que la deuda externa ecuatoriana esté en 50.000 millones, a que la cadena de pagos está rota, hay constructores, hay hasta la señora que provee sándwiches, no le paga el gobierno. ¿Y cómo sabes eso si no lees los periódicos? Eso lo sabe todo el mundo sin necesidad de leer los periódicos. Además, En la González Suárez también. los porteros me cuentan. Tú me has contado un par de veces en la González Suárez. Bueno, esas medidas de reducir el Estado, de contraer el gasto público, van a causar convulsión social. Correa va a tratar de capitalizar esa convulsión social antes de que la capitalice la oposición, o sea, antes de que, si es que Lazo es la oposición o si es que el Partido Social Cristiano es la oposición, antes de que ellos la capitalicen, capitalizarla él. Y tratar de aplicarnos la fórmula Fabián Alarcón, cuando lo derrocaron a Abdalá Bucaram, a quien nombraran presidente, que lo nombraron a Fabián Alarcón, debía haber completado constitucionalmente un periodo de 4 años. No, le cortaron en 2 y le dejaron que Fabián Alarcón complete solamente 2 años y volvieron a convocar elecciones. Si ustedes se acuerdan, hubo elecciones en 1996 que ganó Bucaram y volvió a haber elecciones en 1998 cuando ganó Yamil Maguad. Yo creo que la estrategia de Correa es capitalizar esa oposición que va a surgir por la convulsión social que generaría un gobierno de Moreno, que además va a entrar desprestigiado con una imagen de continuador de un proceso... Hasta de fraude. Y hasta de fraude, y de un proceso ya fallido. Y entonces capitalizar aprovecharse esa convulsión social para que el Congreso, que lo declaró loco a Bucaram, lo puede declarar enfermo a Lenín Moreno. Y en vez de decirle a Glass, con toda la fama de ser el jefe de la mafia, la fama, no aseguro que así lo sea porque es peligroso asegurarlo, pero no ha de ser. Hay sospechas. Dejarlo que él complete 4 años, imposible, el país no lo toleraría. ¿Cuál es la fórmula? El síndrome de Fabián Alarcón, convocar elecciones en 2 años, para que participe en esas elecciones. ¿Quién? Rafael Correa, y vuelva a quedarse otros 10 años. Yo quiero llamarles la atención de ese peligro. El peligro es que si es que Moreno es presidente... Entonces es Marty McFly, más o menos, dos vienes del futuro, si es que Moreno, estás advirtiendo. Si es que Moreno es presidente, corremos el riesgo de que la oposición no la capitalice la oposición, por absurdo, por trabalenguas que parezca.
que la oposición no capitalice la oposición, no encabece la oposición, sino que la oposición a Moreno la encabece Correa, Interesante. con el afán de volver en 2 años para volver a quedarse 10 años. Así de endemoniado, de endiablado, creo que son los Es un planes efecto de Uribe Santos. Peor, Con sus- con peor, sus- con sus peor distancias. todavía porque Santos no ha sido Uribe no ha sido desestabilizador de Santos. Correa creo que sí trataría de ser desestabilizador de Moreno. No ha sido